La Asociación Cultural Cabezas de Jaguar se encuentra realizando una serie de conversatorios que hemos titulado Una ruta hacia nuestra vida en plenitud con la Madre Tierra. Estos conversatorios, en cumplimiento a los objetivos de nuestra asociación, tienen como finalidad generar un espacio de articulación para el diálogo de saberes. Bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a Manuel Salazar Tetzáhuic, filósofo, ex ministro de Cultura de Guatemala. Quiero compartir con ustedes algunas de las, un poco de la hoja de vida de don Manuel Salazar Tetzáhuic. En 1995 publicó Características de la literatura maya cachiquel. Entre 2001 y 2004 reeditó varias veces el libro Culturas e Interculturalidad en Guatemala. En 2010 publicó Fundamentos de la Educación Maya. Ha sido viceministro de Educación y ministro de Cultura. En 1995, Manuel Salazar firmó, junto con la Comisión Gubernamental, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de Guatemala, que es uno de los acuerdos que fueron perdurables y realizables en Guatemala después de los acuerdos de paz. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rafael Andívar y en 2018 publicó Desarrollo de las Inteligencias Múltiples desde la Ciencia y la Cosmovisión Maya. Ha sido consultor de la UNESCO para educación de pueblos indígenas en Centroamérica. Bienvenido, don Manuel. Muy buenas tardes amigas y amigos de la Asociación Cabezas de Jaguar y los amigos a esa asociación. Mi tema es, como lo anunciaron, está en crisis la humanidad. Escribí un artículo para este tema y voy a apoyarme en lectura del artículo. Dice, en una introducción, a manera de introducción, en el transcurso de la historia de la humanidad han existido momentos de crisis por las cuales las naciones, los pueblos y comunidades han procurado encontrarles solución de acuerdo a la dimensión y características de cada crisis. En algunas ocasiones de dimensión y alcance mundial. Las crisis son de diversos tipos, tales como los de carácter político, económico, social, cultural o ambiental. También ocurren otras crisis que llevan a conflictos bélicos o a mantener tensiones político-económicas entre países o bloques de países. Otras crisis se dan por desastres naturales o por la supremacía de una sociedad sobre otra por raíces históricas. Otro punto. También se dan crisis en el ambiente de la familia, unas veces por falta de comunicación y diálogo, comprensión mutua, cariño y afecto y amor hacia los hijos, y también entre los padres. Otras veces se dan crisis por desarmonía entre miembros de la comunidad o parientes, particularmente cuando estos son de un nivel que afectan negativamente a uno o más miembros de la familia y han alcanzado el nivel de crisis cuando los conflictos no son tratados a tiempo. En otro punto, el hombre y la mujer, de acuerdo a la tradición judeo-cristiana, fueron creados por Dios a su imagen y semejanza. El Popol Vuh dice también que el corazón del cielo y sus manifestaciones procedieron a crear a los 4 primeros hombres y las 4 primeras mujeres, y que la naturaleza viene, o sea, su composición viene principalmente del maíz. El maíz que es común a Mesoamérica y Centroamérica. Ese es nuestro alimento vital y además signo sagrado. Hombres y mujeres fueron dotados de inteligencia y voluntad, libertad y responsabilidad. Son seres sociales,
seres políticos y también seres de conflictos. Cada ser humano es único, irrepetible e insustituible. Por tanto, responsable de su vida, de la vida de los otros seres humanos y de su relación con la Madre Tierra, que le fue entregada al principio de su existencia en el mundo. Ahora, las crisis, algunas crisis, no se puede describir en 20 minutos. Las crisis de la humanidad. Yo escogí este. Es evidente que la humanidad ha estado en crisis en estos primeros 20 años del siglo XXI. Lo más grave es la crisis derivada del desequilibrio ambiental causado por la sobreexplotación de los bienes de la Madre Tierra, que nos provee todo lo necesario para nuestra vida, sobre todo en los últimos 70 años de la historia de la humanidad. Otras causas de desequilibrio son la contaminación del aire, las fuentes de agua, ríos, lagos y mares, la deforestación a nivel industrial. Los industriales culpan a los campesinos de hacer su leñita ahí en el bosque, pero no, ellos cortan ramas, recogen chicuyas, bueno, como le llamamos aquí, y chiribiscos, pero lo industrial no lo tocan. Están lagos, las industrias mineras que abren las entrañas de la tierra, extraen los minerales y dejan muy pocos beneficios a los países y a las comunidades donde explotan. Otras causas de la crisis ambiental son el consumismo desordenado, la producción de basura y desechos, a veces hasta desechos tóxicos, para todo ser vivo y tóxico para la Madre Tierra. Otro punto, el modelo económico imperante ha aumentado la brecha entre las sociedades ricas, dominantes y las pobres y marginadas. Es un modelo que cuenta con el respaldo de los medios de comunicación e información. La globalización y el mercado intervienen en la economía de los países e influyen en las culturas de los pueblos. Acerca de las sociedades opulentas, un psicólogo norteamericano identificó que en el comportamiento de los mismos las prácticas siguientes, y le llama la práctica de los demasiados. Dice que son demasiada información, demasiadas cosas, demasiadas opciones y demasiada velocidad. Esto lleva a la gente en vértigo hacia saber dónde. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco dice acerca de esta situación: no puede ser que no sea noticia un anciano que muere de frío en la calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Continúa diciendo el Papa en la exhortación: la inequidad genera una violencia que las carreras armamentísticas no resuelven ni resolverán jamás, porque mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo. Por último, otra crisis que está afectando a la humanidad es la crisis de valores. La práctica de la verdad y la honradez, la justicia y equidad, la bondad y la solidaridad en la vida social, política y económica están siendo opacados por la fuerza del individualismo, manipulación de la información, la corrupción, el relativismo. Este último sostiene que los puntos de vista no tienen verdad, ni validez universal, sino solo una validez subjetiva.
Los valores de la familia están siendo atacados y acerca de la convivencia del ser humano con la madre tierra se fomenta el irrespeto a los principios del orden natural y las leyes de la naturaleza. La crisis más reciente es la que está provocando el mal del coronavirus, COVID-19. Este mal tiene características globales, ha provocado miles de muertes, se han estancado las economías de los países, pero también están tomando mayor importancia los valores de la solidaridad y la ayuda mutua, la organización comunitaria para enfrentar el mal, el intercambio de productos y la creatividad. Se vislumbra la recuperación del valor de las fronteras nacionales, aunque en esto tal vez no coincidamos con otros, ¿verdad? Y la formación de esta y luego la recuperación de la función del Estado para recuperar su deber del bien común. El mal tiene característica global y la superación del mismo podrá venir de lo local, lo comunitario y lo nacional. Otro fragmento, otro punto de vista. Las crisis son oportunidades. Ante el desequilibrio ambiental, la erosión y la desertización de los suelos, la contaminación de los ríos, lagos y mares, el calentamiento de la tierra y el aire, es ineludible volver la atención a los principios, valores y conocimientos de las culturas ancestrales fundantes de la tierra, y particularmente de Mesoamérica, Centroamérica y también Sudamérica, entre las que figuran las culturas indígenas. Se mencionan como ejemplo aquí de ellas una, lo tomo de la sabiduría andina. La sabiduría andina nos enseña que para proteger y aprovechar las bondades que nos provee la Madre Tierra, la Pachamama, y vivir bien y en armonía con todos los seres, elementos y fenómenos de la Madre Tierra, es indispensable practicar los 4 principios básicos, que son el principio de relacionalidad. Este principio explica que todos los elementos de la naturaleza y el universo están interconectados en un orden lógico y dinámico en el que cada uno cuenta para el equilibrio y la armonía. Está el principio de complementariedad. Nos revela que cada ser y cada elemento se necesitan el uno al otro. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, la pareja que forman la mujer y el hombre para perpetuar la vida y preservar la creación. El otro principio, el principio de solidaridad, es el fundamento del sentido de comunidad, lo cual cada uno, según su capacidad y potencialidad, participa y contribuye al bien común. Por último, el principio de reciprocidad es la conexión y el sentido de intercambio equitativo y justo que sostiene el equilibrio de la sociedad y el medio natural. La cultura maya, otra de las culturas, nos enseña que el ser humano debe tener conciencia sobre el carácter sagrado de la naturaleza. En maya cachiquel se dice el carácter sagrado de la naturaleza. Luego está el principio del carácter sagrado del universo. Cada ser humano trae desde su concepción una estrella, una misión y vocación, que se llama Machumilal. Me decía un hermano que tal vez no lo digo correctamente, pero es Shpolchaimal. Y adquiere al nacer su orientación del calendario lunar, que es el Cholqui, para desarrollarse y desempeñarse en la vida. Son fundamentales las prácticas de los valores del Kawomanik, que es la gratitud y el agradecimiento. El Pokonashik, que es la protección de la vida y la existencia de las personas y también del ambiente natural.
y sobre todo de la naturaleza y la madre tierra, como llamamos, ¿verdad? Comunir es el sentido de la fortaleza de la comunidad. Kukush es el sentido de paz y de tranquilidad, así como de responsabilidad de todas las personas. Cada ser humano tiene su kohlem, es decir, su dignidad y su libertad, así como tiene su ejkalem, es decir, que tiene su conciencia de la responsabilidad y la trascendencia de sus actos. Otra oportunidad. La educación es una de las actividades fundamentales de la humanidad para apoyar el crecimiento y el desarrollo de las nuevas generaciones en su ámbito natural y social. Es una vía adecuada y pertinente para superar las crisis de la comunidad y de la humanidad en general. Las generaciones adultas, por naturaleza, quieren el bien para sus hijos e hijas, y por esa razón procuran educarlas y formarlas para que enfrenten la vida con éxito. La educación formal ante la crisis encuentra la oportunidad de adecuar o reformar sus programas y sobre todo sus contenidos de estudio, de manera que responda a las necesidades nuevas y problemas de las comunidades. Es ineludible orientar las actividades y contenidos a la recuperación del equilibrio de la naturaleza que ha sido dañada por los excesos de la explotación. También es necesario fortalecer la práctica de los principios y valores de convivencia social con solidaridad y justicia y equidad, así como de promover la capacidad y disposición a la creatividad y la productividad. Para esto, contamos con las concordancias culturales entre todos los pueblos, no solo los pueblos originarios, sino en las comunidades rurales y las actuales de los países de Centroamérica y de la parte mesoamericana de México. La cultura mexicana, las culturas originarias, tenemos nosotros muchos nombres de toponimias de Guatemala son náhuatl. Creo que El Salvador también tiene influencia náhuatl lingüística. Tenemos el corredor biológico que todavía, por la lucha de los pueblos y las comunidades, no ha sido exterminado por las industrias. Tenemos también las condiciones climáticas y las condiciones económicas. Y sí, estoy muy en sintonía con que Centroamérica y también México en la parte del sur, tenemos no solo como importante, sino como necesario que cada vez nos comuniquemos más, nos intercambiemos los conocimientos y también las técnicas, y así enfrentar las exigencias de la globalización, pero con identidad, porque solo globalización nunca vamos a alcanzar a los países que tienen más ventajas económicas y poder político y poder bélico. Entonces, esta unión con apoyo, o más bien con los pies puestos en la base cultural y lingüística de nuestros pueblos, nos puede dar muchas posibilidades de que haya más equidad, más igualdad y más beneficios para todos, porque sí alcanza. Cuando no se roba, si con que solo no se robara me refiero a las grandes decisiones, alcanzaría para resolver la pobreza, resolver el hambre que hay en muchas comunidades de nuestros pueblos. Únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, don Manuel Salazar. Ha sido una respuesta en clave de conocimientos de pueblos indígenas y el aporte de ese conocimiento y su filosofía a ver salidas a esta crisis. Efectivamente, muchísimas gracias.